ENISA, una agencia de seguridad europea que se encarga de mapear cuáles van a ser las amenazas más probables y más importantes para 2030. Hoy vamos a ver la primera de ellas, Supply Chain. Esto principalmente lo vemos en grandes organizaciones. Tienen cientos, si no miles en muchos casos, de diferentes software que corren en la organización. Algunos de ellos son productos contratados, es decir, software que se le compra a terceros, y otros son software open source, que las empresas utilizan para generar distintas cosas, desde gestionar su sistema de claves hasta pequeñas cuestiones que pueden usar los empleados para editar imágenes o para modificar documentos. Existe un enorme abanico en las organizaciones de software y un ataque de supply chain y consiste en utilizar alguna de estas aplicaciones como un vector de entrada hacia la organización. Que al darnos cuenta que dentro de las organizaciones contamos con tantos sistemas dando vueltas, tenemos que empezar a considerar que esos sistemas también tienen un factor de riesgo que debemos considerar. Y naturalmente existe una gran variedad de responsabilidades o de gestión de la ciberseguridad de acuerdo a los distintos tipos de herramientas. Por ejemplo, podremos tener algunos productos o algunos software, algunos sistemas, algunos aplicativos que están desarrollados por empresas bastante maduras y que por lo tanto podemos contar con que tienen ciertos procesos maduros de ciberseguridad, tanto en el desarrollo como en el deployment de nuevas versiones. Sin embargo, no sorprenderá imaginar que esto no es así a través de todo el horizonte de aplicaciones que las empresas tienen. Muchas veces tienen aplicaciones que las tienen hace muchos años, quizá el proveedor ya no existe más, quizá es una aplicación que fue diseñada o creada por una pequeña consultora para una funcionalidad muy concreta. Puede ser algo tan pequeño como un sistema que registre las horas, puede ser una pequeña herramienta que se utiliza para hacer diagnóstico de una maquinaria en particular. Puede ser cualquier cosa. La cuestión es que algunas de estas pequeñas piezas de software son, como podrán imaginar, mucho más vulnerables que quizá tratar de entrar a la organización, digamos, por la puerta de entrada. Y entonces lo que el atacante puede hacer es modificar el software que utiliza la empresa más pequeña y a través del siguiente update que tendría que hacer la organización, entonces puede acceder a la organización. Esto, que quizá parece complejo o rebuscado en teoría, ha sucedido ya en numerosas ocasiones. Y no solo eso, sino que creemos que va a seguir sucediendo con muchísima más frecuencia. No solo lo pienso yo y varios expertos, sino particularmente en este informe que plantea ENISA, esta es una de las principales preocupaciones. ¿Por qué? Porque es tanta la variedad de software. Tenemos tantos sistemas dentro de las organizaciones que es muy difícil monitorearlos todos. Y recuerden que muchas veces las propias organizaciones ni siquiera tienen stock, es decir, ni siquiera tienen mapeado todos los software que tienen funcionando. Imagínense si les hiciera la misma pregunta a ustedes que están del otro lado. ¿Cuánto del software que tienen instalado en su ordenador saben? Podrían ahora listar todos los sistemas que tienen y piensen que solamente tienen un ordenador. Imaginen que extiendo la pregunta a todos los sistemas que están dentro de su casa. Su pareja, sus hijos, alguien más que tenga teléfonos, tablets, iPhones, lo que sea, computadoras de Mac, de Windows, lo que sea dando vueltas. Todo eso multiplica de forma exponencial la cantidad de sistemas que habría que tomar en consideración. Y esta heterogeneidad, es decir, de distintas capacidades y de distintas empresas que tienen desde el punto de vista de seguridad, hace que no podemos confiar en todos los sistemas por igual. Y esto también debemos sumarle que muchas casas y muchas empresas también empiezan a tener muchos elementos de IoT, es decir, de Internet of Things. En caso hogareño podemos pensar en las aspiradoras que andan solas por la casa, en las lavadoras que podemos programar y en tantos otros ejemplos que encontramos en nuestro hogar, pero que también los encontramos en las fábricas a diferente escala, en donde distintos equipos que quizás fueron comprados o que están siendo utilizados desde hace 20 años, siguen utilizando el mismo Windows 95 o el mismo Windows XP y tienen su pequeño sistema ahí que le permite conectarse a la red y, por ejemplo, enviar alertas o notificar o conectarse de alguna manera con el resto de la organización. Y eso no deja de ser un software vulnerable que se encuentra ahí disponible. Y entonces lo que aquí tenemos que empezar a considerar es, en este vasto universo de software que tenemos dando vuelta en la organización, cómo hacemos para protegerlo. Y es por eso que esta es una de las principales preocupaciones de ENISA. Entonces, principalmente, el ataque de supply chain tiene que ver con comprometer a un proveedor de software a través de generalmente modificar su código fuente o instalar algún tipo de
vector de ataque dentro de su sistema para después forzar a la organización o no, o esperar a su propio ciclo, pero que la organización, cuando tenga que bajarse la nueva versión o necesite alguna funcionalidad adicional y necesite entonces descargar la última actualización, junto con esa actualización venga el software malicioso. Y entonces terminamos instalando dentro de la organización un software malicioso porque vino de parte de un proveedor. Este es el fundamento principal del ataque de supply chain. Pero lo más importante aquí que entendamos es que se basa en la enorme complejidad que tenemos de distintos software dando vuelta y lo difícil que es tratar de certificar en los distintos niveles de madurez e identificar cuáles son los distintos niveles de madurez que cada uno de los proveedores tiene. Y además entender que muchísimos proveedores tienen sus propios software que vienen a arreglar desde el aire acondicionado y trae su ordenador y lo conecta a la red o al Wi-Fi para poder hacer un diagnóstico quizá de los aires acondicionados o de la caldera o de cualquier sistema que se encuentre dentro de la organización. Y esto al final del día son vectores de entrada que son muy difíciles de gestionar desde el punto de vista de la ciberseguridad porque no tenemos control sobre ese código fuente. Entonces durante años asumimos que era un código seguro, digamos, le aplicábamos un cierto nivel de confianza que hoy por hoy ya no se lo aplicamos. Pero eso no quita la dificultad que tiene gestionar todo este stock de software de una forma centralizada cuando muchas veces ni siquiera conocemos todo el software que tenemos dando vueltas. Vale aclarar que en general este tipo de ataques suele venir asociado no quizá a hackers más bien aburridos o de pequeño porte, sino por lo general a grupos organizados o a incluso estados actuando de forma maliciosa. Es decir, este tipo de ataque requiere bastante planificación, requiere bastantes recursos porque desde afuera el atacante tiene que evaluar una serie de elementos y de herramientas que quizá la organización que definitivamente va a ser la víctima utiliza y tiene que planear con muchísimo tiempo de anticipación, encontrar algún proveedor de esa organización que tenga vulnerabilidades en donde puedan modificar el código fuente y esperar a que haya que realizar una actualización o un update de ese software. Con lo cual es un proceso bastante largo que puede demorar muchísimo tiempo, que puede consumir muchísimos recursos de investigación, de desarrollo y por lo tanto es raro verlo aplicado por grupos de hacking más amateur. En general vemos a estados u organizaciones criminales muy serias que son las que están trabajando con este tipo de ataque. En consecuencia vemos que este tipo de ataque generalmente tiene más que ver con el sabotaje industrial, con un ataque en concreto, con generar un cierto daño, en lugar de quizá un ataque más tradicional que podría tener que ver con algún rédito económico o quizá con el robo de información propietaria, como pueden ser planos o fórmulas. En general, este tipo de ataques suele tener un cierto aire de ciberataque en el sentido más militar y entonces lo podemos asociar más a la búsqueda de un daño, de un perjuicio, de un sabotaje, como diríamos, o de una actividad seria de espionaje entre diferentes estados o entre diferentes organizaciones. Así que a tener cuidado, a seguir apoyando el open source, pero a veces a tener un poco de cuidado y a documentar qué es lo que estamos usando para que si al menos hay una vulnerabilidad la podamos solucionar lo antes posible. Muchas gracias.